Primera carta del apóstol Juan a la iglesia, capítulo número 3. Dice así la escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hasta allí no más. Vamos a hablar esta mañana acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo. En este mundo hay dos clases de personas, solamente dos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay huérfanos. O sea, todo el mundo tiene papá, tiene taita. O su padre es Dios o su padre es el diablo. Una de dos. Nadie puede decir: yo no soy ni de Dios ni del diablo, me quedo en la mitad. No hay cómo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Vamos a tratar de entender justamente quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Vamos, usted me sigue nomás ahí escuchándome. Como siempre les digo, pues después pueden ustedes escuchar la repetición, la grabación en las redes sociales y corroborar las citas y esas cosas. Por aquí, pero aquí más bien atiéndame, por favor, y sígame el hilo, porque no son temas fáciles de explicar. Créanme que me ha costado mucho organizar mi mente para poder explicar lo que vamos a explicar esta mañana. Dice la Escritura en el libro de Génesis, cuando Dios hizo la creación. Ustedes saben que el primer día hizo la luz, el segundo día hizo la expansión, el firmamento. El tercer día hizo los continentes y las islas, y además también hizo todos los animales, toda la vegetación, el tercer día. El cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas. El quinto día hizo los animales que están en el agua y en el aire. Y el sexto día hizo los animales que están sobre la tierra, los cuadrúpedos, reptiles que están sobre la tierra seca. Y además, el sexto día también hizo al hombre. Entonces, esa fue la creación. Ahora, dice la Escritura que cuando Dios creó al hombre, dice así: y entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios creó las plantas, los árboles, dice la Escritura que Dios estableció que cada árbol tenga en sí mismo la semilla. O sea, usted tiene un árbol de aguacate, una plantita. Esa plantita tiene en sí, dentro de ella, la semilla para poderse reproducir. Solo es cuestión de que crezca y va a dar la semilla. Y esa semilla, y no una semilla, sino muchas semillas, y esa semilla es otro árbol igualito al árbol de donde fue tomada la semilla. Entonces, Dios hizo
a los árboles para que en el mismo árbol lleve la semilla. Pero esto no solamente sucede con los árboles, también sucede con los humanos. Cada niño, si usted encuentra un niño varón, ese niño lleva dentro de sí la semilla, lleva el esperma para poderse reproducir, para poder tener otro ser humano semejante a él. Así es, o sea, todos nosotros traemos en nosotros la semilla y es por eso que nos reproducimos. Cuando Dios creó los animales, dice que los hizo según su género y según su especie. Los biólogos, aunque aquí la Biblia como que intercambia estos dos términos, sin embargo dicen los biólogos que género el género está compuesto por varias especies. O sea, varias especies componen un género. Por ejemplo, los equinos, el caballo, la mula no, el caballo, el burro, la cebra, y habrán otros más, pero esos son los que se me ocurren. Esos son del género equino, ¿sí? Entonces, el burro es una especie, el caballo es otra especie, la cebra es otra especie, y así habrán otros que son de este mismo género. Dios los creó por géneros y por especies, y determinó que cada especie se reproduzca por especie. O sea, el caballo tiene que reproducirse con una hembra de su misma especie, el burro con una hembra de su misma especie, o sea, una burra, un chancho con una chancha. O sea, no puede usted reproducir un chancho con un caballo. O sea, no hay tal. Dios organizó las cosas de manera de que las especies se reproduzcan por especies. Pero esto no solamente sucede con los animales, también sucede con los seres humanos. Igual un hombre se reproduce con una mujer, con otro ser de su misma especie. Así lo determinó Dios. Entonces, por un lado, el hombre trae la semilla en sí mismo, y la mujer, pues, es con quien es la de su misma especie y se puede reproducir con ella. Los árboles, las plantas se reproducen poniendo la semilla en la tierra. Usted la pepa de aguacate tiene que poner en la tierra y ahí germina, ¿verdad? Y ahí se hace un árbol. Los animales, incluido el hombre, tenemos que poner la semilla en la mujer o en la hembra, dependiendo si es que son animales. Y ahí germina la semilla, la simiente, el esperma, todo esto son sinónimos, y genera pues un nuevo ser. Entonces, los seres humanos, escúcheme, fuimos creados en esta parte física externa igual que el resto de seres que Dios creó sobre la tierra. Así como las plantas, los árboles, también nosotros tenemos la semilla en nosotros mismos. Y también como los animales, para reproducirnos por especie y también reproducirnos con una pareja de nuestra misma especie. Así que también somos seres humanos, seres que nos reproducimos según su género y según su especie. Ahora, la Biblia Dios cuando habla acerca de las plantas, de los árboles y de los animales, dice que es según su género y según su especie. Y cuando llega la creación del hombre, aunque ya vemos que también es según su género y según su especie, sin embargo la Biblia no dice que al hombre lo creó según su género y según su especie, sino que dice que lo creó a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Entonces, ¿en qué es diferente esto? Yo estaba analizando y pensando, escúcheme, yo creo que también los árboles se reproducen según su imagen y semejanza. Porque si usted toma una semilla de aguacate, para seguir con este mismo ejemplo, si usted toma una semilla de aguacate, esa semilla cuando nace reproduce una planta, un árbol semejante, igual, con la misma imagen o apariencia que el árbol de donde fue tomada la semilla. O sea, el aguacate se parece, o sea, esa semilla que nace y produce un árbol de aguacate se parece al mismo árbol de donde fue tomado como semilla. O sea, se reproduce según su misma imagen, según su misma apariencia y también según su misma naturaleza.
Porque la naturaleza, en cambio, es la esencia, la composición, qué sé yo, orgánica o sea, si usted se come un aguacate del árbol papá, por así decirle, y luego se come un aguacate del árbol hijo, que ya creció, pues los dos aguacates tienen el mismo sabor, tienen la misma composición química, orgánica, qué sé yo. O sea, tiene la misma apariencia inclusive, porque es la misma especie. Ahora, ¿qué es imagen? La imagen es la apariencia, la parte exterior. ¿Qué es la naturaleza? Es su esencia. Es, hablando del aguacate, el sabor que tiene. Ese sabor no lo va a encontrar en ninguna otra fruta, sino solo en el aguacate. Y otras cualidades que tiene esa planta que son únicas de ella. Así que los que se reproducen tienen la misma imagen y la misma semejanza o naturaleza. Si hablamos de los animales también, o sea, cuando un caballo se une con una yegua y tienen un caballito o un potrillo, ese potrillo nace con la misma figura, con la misma imagen de sus papás, de su padre caballo y de su madre yegua. No nace con la figura o la imagen de un chancho. No es que se parece a una gallina, sino que tiene la misma imagen de sus padres. O sea, tiene cabeza, ojos, un cuerpo, como tienen sus papás. Y además tiene la misma semejanza, o sea, su composición orgánica, química y todo lo que usted quiera ver, interna, es igual también a la de sus padres. Entonces, también los animales se reproducen según su imagen y semejanza de los padres. Y lo mismo pasa con los hombres. Nuestros hijos nacen como nosotros, así mismo con piernas, con manos, con cabeza, con ojos, como los tenemos nosotros. Pero ¿por qué Dios dice que el ser humano, que el hombre lo creó según, escúcheme, su imagen y según su semejanza? Póngame atención porque esto no es fácil de explicarlo. Cuando Dios creó el primer árbol en la tierra, cuando creó el primer caballo, cuando creó la primera gallina, cuando creó el primer animal, esos animales no fueron creados a imagen de ninguna cosa. Dios los creó y en ese momento les dio imagen y les dio semejanza. No la semejanza de Dios, sino que les dio al caballo esa imagen que tiene. Lo hizo así de 4 patas, bien bonito y hermoso como es, con los cascos, le dio esa imagen. Y puso en él la simiente para que luego se reproduzca con esa misma imagen y esa misma semejanza, de allí en adelante. Pero el primer caballo no fue creado a imagen de nada. Dios en ese momento le dio la imagen y la semejanza. De allí en adelante, sí, los hijos y toda la descendencia iban a nacer conforme a la imagen y semejanza de sus padres. Pero el primero no. Hablando del hombre, el primer hombre, escúcheme, el primer hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, no es como los animales, sino que a nosotros nos hizo conforme a la imagen de Él, de Dios, y conforme a la semejanza de Él. Lo que quiere decir que usted y yo somos hijos de Dios, que en este cuerpo externo somos igual que los animales, pero nosotros somos espíritus, hijos de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Este cuerpo fue creado. El espíritu que somos nosotros es engendrado y no es lo mismo. Nuestro espíritu tiene padre y ese padre es Dios. En otras palabras, somos del género y la especie de Dios. Somos género divino. Nosotros en espíritu, no el cuerpo, en espíritu, no comenzamos en el huerto del Edén. Nosotros venimos de los genes de nuestro Padre Dios.
No sé si me hago entender. Amén. Entonces Adán y Eva, escúchame, eran hijos de Dios. Sus cuerpos eran creados, pero sus espíritus, porque usted y yo, a diferencia de los animales, usted y yo somos espíritus que vivimos en este cuerpo. Usted y yo somos espíritus que vivimos en este cuerpo. No solo somos cuerpos vivientes. Somos espíritus que vivimos en un cuerpo animal. Porque este cuerpo es animal. No difiere a casi en lo absoluto de los otros animales que hay en la tierra. Pero es que no somos solamente este cuerpo, no, somos un espíritu, somos espíritus. Espíritus hijos de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Si es que Dios tiene alguna imagen, escúcheme, si es que Dios tiene alguna imagen, ¿cómo se imagina usted a Dios? Siempre lo imaginamos como nosotros, no como una persona. O sea, con cabeza, con manos y con pies. Claro, divino, pero nos imaginamos. Usted no se imagina a Dios de otra forma. Ahora, eso es correcto, porque si dice la Biblia que fuimos creados a su imagen, quiere decir que Dios tiene, si es que tiene una imagen, la tiene como nosotros. Solamente que es espíritu. No es carne como es nuestro cuerpo. Pero este cuerpo, la imagen de este cuerpo, escúcheme, es parecida a la imagen de Dios espiritual. No sé si me van a entender. Si usted investiga en la Biblia, va a ver que hay varias teofanías. ¿Qué son las teofanías? Son las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento de forma humana. Y siempre fueron figuras humanas. Cuando Jesús murió y resucitó, ya con cuerpo transformado, Él resucitó con un cuerpo con figura humana. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, la imagen es la apariencia. La semejanza, en cambio, es la naturaleza. Usted y yo, en el espíritu, si es que somos hijos de Dios, somos como Dios. Por eso es que usted y yo somos inteligentes, porque Dios es inteligente y es sabio. Y Él nos hizo también nosotros inteligentes y sabios, no somos como los animales. Nosotros podemos pensar, razonar, decidir, porque fuimos creados a la semejanza de Dios, porque Dios es así. Además fuimos creados para gobernar, porque Dios es Señor y gobierna. Entonces hizo hijos que también puedan gobernar. El hombre, escúcheme, usted y yo somos hijos de Dios, engendrados por Dios. Eso parece demasiado sublime, demasiado glorioso para poder asimilarlo. Pero créame, eso es lo que la Biblia dice. Usted y yo somos de la naturaleza de Dios. Por eso que en hebreo dice que es para que participemos de su misma naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios. Un hijo de un caballo es un caballo. Un hijo de Dios, escúcheme, es como Dios. No le digo que nosotros somos iguales a Dios en el sentido del poder y de todo. No me refiero en ese sentido. Pero somos hijos de Dios creados bajo su autoridad, también para gobernar bajo su autoridad. Pero hijos, no creación de Dios. Somos hijos de Dios. No es lo mismo. Ahora, sigamos con el asunto del huerto. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice que varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Y les dijo, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Escúcheme, les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios los creó con el propósito de que Adán y Eva, que eran de la imagen de Dios, que tenían en sí mismo la simiente,
perdón, ojalá nadie se me ofenda, que tenía el semen de Dios, que tenía en el espíritu, no en la carne, que tenía la semilla de Dios dentro de sí. Dios quería que Adán y Eva se multiplicaran y que sus hijos también nacieran con la semilla, la simiente de Dios, y que generaran otros hijos y esos hijos más hijos, y que la tierra se llenara. ¿De qué? De hijos de Dios, con la simiente de Dios, con un cuerpo creado, pero con un espíritu, mejor dicho, un espíritu eterno, porque venimos de Dios, en un cuerpo creado. La idea era que el mundo se llene de hijos de Dios y que Dios pueda vivir con ellos como lo comenzó a hacer con Adán y Eva, paseándose con ellos al aire del día en el huerto. La idea, el sueño de Dios era tener una familia que llene toda la tierra de hijos a su imagen y semejanza. O sea, santos y puros como Él era, sin pecado, sin maldad, sin nada, gobernando el resto de la creación. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, si Satanás no hubiese intervenido y hubiese continuado el plan de Dios, pues simplemente hoy en día la tierra estaría llena, repleta solamente de hijos de Dios. No me puedo ya ni imaginar lo glorioso y la grandeza que sería la tierra de esa manera. Entonces, estamos claros, hermanos, que los hijos de Dios son aquellos que han sido engendrados por Dios. Mire que en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, pongan atención, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice engendrados. Usted sabe lo que es engendrar. Así que nosotros somos hijos engendrados por Dios, ahora en Cristo Jesús. Pero en el inicio, en el Edén, fueron engendrados por Dios directamente. Dios puso en Adán y Eva su simiente, la simiente de Dios, para poder engendrar más hijos y llenar la tierra de hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que este mundo, esta tierra, vino a parar llena de hijos del diablo? Porque la tierra sí está llena ahora. Habemos más o menos 8,000 millones de personas en el planeta. Pero un mínimo número de esos 8,000 millones son hijos de Dios. La gran mayoría son hijos del diablo. Ahora, ¿de dónde aparecieron los hijos del diablo? ¿Cómo es que aterrizaron en nuestro planeta, en nuestra tierra? Porque ya estamos diciendo que Dios creó esta tierra para que se llene de sus hijos. Sin embargo, la tierra se ha llenado de hijos del diablo. Entonces, ¿cómo es que entraron a nuestro planeta, a nuestra tierra, los hijos del diablo? Eso está en el libro de Génesis capítulo 3. Dice allí que después que Adán y Eva pecaron, Dios fue a confrontar a la serpiente, a Eva y a Adán, a los tres. Y cuando habló con la serpiente, entre otras cosas, le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Estaba hablando con la serpiente, con el diablo. Y le dice: voy a poner enemistad, odio, guerra entre ti y la mujer, y entre tu simiente. ¿Sabe qué simiente? Hijos, descendencia. Esta misma palabra se traduce también como esperma, semilla. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Está hablando con el diablo, o sea, le dice entre tu semen, entre tu esperma y el esperma de la mujer, que es el esperma del hombre, de Adán. Y que Adán tenía el esperma de Dios, porque era hijo de Dios.
Entonces Dios le dice a la serpiente: voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, entre tu hijo y el hijo de la mujer. Y el hijo de la mujer era hijo de Adán, y Adán era hijo de Dios. Así que la mujer tenía en ella la simiente de Dios. Pero aquí Dios está diciendo que la mujer también tenía ya en ese momento la simiente del diablo dentro de ella. Por eso es que Dios le dice: voy a poner enemistad entre esas dos simientes que están dentro de ti. La pregunta es: ¿y cómo diablos Satanás puso su simiente en Eva? Pues fue cuando pecaron. Cuando pecaron, porque pecó primero Eva y después pecó Adán. Eva fue engañada, Adán no fue engañado, pero ambos pecaron. En ese momento, escúcheme, Satanás implantó su simiente en Eva y en Adán, porque Adán también comió. Hermanos, desechemos esa idea de que la serpiente tuvo una relación carnal con Eva, como algunos piensan. No es carnal, es espiritual. ¿Sabe cuál es por así decir, el semen del diablo? ¿Cuál es la semilla del diablo? ¿Cuál es el esperma del diablo? Es el pecado. El pecado entró en Adán y Eva cuando ellos pecaron. Entró en ellos. Así como Dios puso su simiente en ellos cuando los creó. Entonces, de allí en adelante, Adán y Eva, los dos, tenían en su mismo ser las dos simientes: la simiente de Dios y la simiente del diablo. Y si la simiente del diablo es el pecado, ¿qué será la simiente de Dios? La simiente de Dios, ¿sabe cuál es? Es la santidad. Por eso es que los hijos de Dios son santos. Los hijos del diablo son pecadores. Porque el pecado produce hijos pecadores. La santidad produce hijos santos. Por eso es que Juan dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Y el que hace justicia, el que vive en obediencia, en santidad, el que obedece a la Biblia, es hijo de Dios. Y dice que todo aquel que es nacido de Dios, escuchen, el que es nacido de Dios, el que viene de la simiente de Dios, no peca. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo tiene que ver de dónde eres, si eres nacido de Dios o eres nacido del diablo. Todo tiene que ver con tu nacimiento. Bueno, continuemos. De allí en adelante, Adán y Eva podían tener hijos y les podía salir hijos del diablo y les podían salir hijos de Dios, de ellos mismos. Por eso es que Adán y Eva, cuando salen del huerto, le bendice la Biblia: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y después dio a luz a Abel su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora escúchame. Todos sabemos quién es Caín. Dice Juan en lo que leímos, que Caín era del maligno, era hijo del diablo. Así que Caín salió de los lomos de Adán y Eva. Sin embargo, él nació de la simiente de Satanás. Era hijo del diablo, espiritualmente hablando. Después tuvo a su hijo Abel. Y Abel, ¿de qué simiente usted cree que era? De la simiente de Dios. Ahora, Caín mató a Abel y Dios le dio otro hijo. O sea, tuvieron muchos hijos, pero son los hijos que toma Dios como referencia en la historia para enseñarnos.
Después tuvieron otro hijo y le pusieron por nombre Set. Este hijo, ese tercer hijo, de la simiente de quién que usted cree que era. De la simiente de Dios. De Dios. Escúchenme, por alguna razón Dios decidió que la simiente del diablo se multiplicara mucho más que la simiente de Dios en este planeta. Dios decidió, porque quien decide si viene un hijo de Dios o un hijo del diablo es Dios. Y Dios decidió, por alguna razón, que este planeta se llenara más de hijos del diablo que de hijos de Dios. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Quién abrió la puerta para que los hijos del diablo se metan en nuestro planeta? Adán y Eva. Por haber rechazado a Dios y haber pecado, haberse dejado inseminar, por así decir, con la simiente de Satanás. Ahora, después de Caín y Abel, se multiplicaron y la tierra se llenó de hijos del diablo. Y Dios mantuvo una línea genealógica a través de Set. Y llegamos a los tiempos de Noé. La tierra estaba llena de hijos del diablo. Dice la Biblia que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia. Desde el reptil hasta las aves de los cielos. Porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de Dios. En el tiempo de Noé, el único hijo de Dios era Noé y algunos de sus hijos. Porque la tierra se había corrompido. Por eso Dios salvó, porque dijo, solo a ti he hallado justo en la tierra. O sea, los hijos de Dios fueron siempre un pequeño remanente que viene de la descendencia de Set y que llegó hasta los días de Noé. Noé era hijo de Dios, de la simiente de Dios. El resto del mundo era de la simiente del diablo. Y Dios decidió terminar con los humanos y con toda la tierra. Y salvar solamente a Noé, su mujer, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. 8 personas en total. Y acabó con toda la humanidad. Así como va a volver a repetir, Jesús dijo que será la segunda venida como en los días de Noé. También Dios va a arrancar, va a destruir a los malos y va a salvar solamente a los justos, a sus hijos. Pasa el diluvio, el arca se posa en la tierra otra vez. Noé y su familia descienden del arca y ellos eran los únicos pobladores de toda la tierra. Noé y su familia. Pero entre los hijos de Noé habían, pienso yo, 2 hijos del diablo y 1 hijo de Dios. Sem era hijo de Dios. Jafet, pienso que también era hijo del diablo. Y Cam, no se diga. Hasta su padre lo maldijo. Y Cam es padre de Canaán. Cam fue el padre de todos esos pueblos que había en la tierra de Canaán. De él tomaron el nombre. Los heveos, los amorreos, bueno, todos esos feos que hay ahí en el libro en esa tierra, esa parte de la antigua Palestina. Que todos eran hijos del diablo. Entonces, a través de Sem viene la línea, escúchenme, de los hijos de Dios, la simiente de Dios. Y llegamos hasta los días de Abraham, que es descendiente de Sem. Y Abraham, que es el padre de la fe, uno de los hombres más grandes de la historia bíblica,
tuvo varios hijos, pero hay dos hijos referentes. Uno de ellos, el primero fue Ismael, que lo tuvo junto con una esclava llamada Agar, egipcia. Y el segundo hijo que tuvo fue con Sara, que fue hijo de la promesa de Dios, porque Sara no podía tener hijos y Abraham estaba muy viejo. Sin embargo, Dios había prometido que iban a tener ese hijo. Ese hijo era simiente de Dios. En cambio que Ismael era simiente de Satanás, del diablo. Y usted ve que Ismael se multiplicó, como usted no tiene idea. Todos los árabes hoy en día son descendientes de Ismael. En cambio, Isaac no se multiplicó tanto. Isaac creció. Ahora, notemos que del mismo Abraham, escúcheme, del mismo padre de la fe, salieron dos simientes. Porque cuando Adán comió la fruta, o pecó, pues entró en él también la simiente de Satanás. Pero como Adán ya tenía la simiente de Dios en él, entonces ahora Adán tenía las dos simientes, así como Eva también. Y de allí en adelante los hijos que salgan allá, Dios verá quién es de la simiente de Dios y quién es de la simiente de Satanás. Isaac crece y toma por mujer a Rebeca. Y Rebeca se embaraza de Isaac, pero concibe mellizos. Escúcheme, el mismo papá, la misma mamá, el mismo periodo de embarazo, compartieron la misma matriz al mismo tiempo, y uno de ellos era de la simiente de Dios y el otro era de la simiente del diablo. Ahora, esto a mí me hace estremecer, porque quiere decir que tú y yo tenemos hijos, y algunos pueden ser hijos de Dios y otros hijos del diablo. Es duro pensar en aquello, pero es lo que la Biblia enseña. A veces uno cree que todos nuestros hijos son salvos, que todos son hijos de Dios. Ojalá, eso quisiéramos, pero no sabemos. Porque no todos los hijos de Abraham fueron hijos de Dios, de la simiente de Dios. No todos los hijos de Isaac fueron de la simiente de Dios. José crece, Jacob, a quien Dios le cambió el nombre después a Israel. Cuando dice Israel o dice Jacob, hablamos de la misma persona. Después Jacob crece y tiene 12 hijos. 12 hijos Jacob. Y de estos 12 hijos, escúcheme, se formó la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, y formaron la gran nación de Israel, con la cual Dios trató casi 2000 años en el Antiguo Testamento. Uno diría, entonces, ese era el pueblo de Dios, todos ellos eran hijos de Dios. Uno pensaría así, pero si vamos a la Biblia, ¿sabe lo que dice Pablo? Porque no todos los que descienden de Israel o de Jacob son hijos de Dios o son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham. Ya vimos que Ismael era hijo de Abraham y no era hijo de Dios. Y no todos por ser descendientes de Abraham son hijos, sino que Abraham se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia, la descendencia de Dios. En Isaac él podía tener hijos lo que quiera, pero la simiente de Dios venía por medio de Isaac. Esto es, dice Pablo, no todos los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, no por ser hijos de Israel son hijos de Dios. Sino que son hijos los que son según la promesa. Estos son contados como descendientes.
los que vienen por la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta, no. Por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando consiguió lo que ya dijimos, de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Hermanos, Israel era el pueblo de Dios como tal, como pueblo era el pueblo de Dios. Pero como individuos, solo un puñado, un remanente, eran hijos de Dios. El mismo Pablo dice en el capítulo 11, si no estoy mal, dice que como lo que es, ahí dice que cuando Elías, escúcheme, cuando Elías invocaba a Dios en los tiempos de Elías, que había una apostasía total de la nación de Israel. Cuando Elías invocaba a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte. O sea, la nación de Israel, el pueblo de Dios, mataba a los profetas. Y han derribado tus altares. O sea, están adorando otros dioses. Ya no te adoran a ti. Y solo he quedado yo. Según Elías en ese tiempo, él pensaba que era el único hijo de Dios en toda la nación de Israel. Y solo he quedado yo y procuran matarme además. O sea, ya no va a quedar nadie en este pueblo de hijos de Dios. Pueblo de Dios sin hijos de Dios. Entonces, dice Pablo, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Le dice, no Elías, quiero que sepas que me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Yo no sé, Israel, cuánta población tendría en aquellos días. Supongamos 3, 4, 5 millones de personas. De esos 4 millones de personas, suponiendo, apenas 7,000 hombres eran hijos de Dios. 7,001 con Elías. El resto eran hijos del diablo. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Pablo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y así pasó Dios lidiando con esa nación. Siempre yo pensé que Israel todos eran hijos de Dios. No. Según la Escritura, analizando bien las cosas, no. Siempre fue solamente un remanente. Un remanente es un puñado de toda la cantidad de gente que había. Siempre fue solamente un puñado. Por alguna razón Dios decidió que este planeta se llene de hijos del diablo más que de hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre eligió esto. Nosotros, Adán y Eva, la simiente de Dios, los hijos de Dios decidieron eso. Ahora, llegamos al tiempo de Jesús, el Nuevo Testamento, donde ya el pueblo de Dios no es una etnia. El pueblo de Dios es un pueblo compuesto por gente de todas las etnias, de todos los pueblos, tribus y lenguas de toda la tierra. Llegamos al Nuevo Testamento y encontramos a Jesús discutiendo con los fariseos y con los judíos, con los maestros, escúchame, no está hablando con un poco de ladrones, criminales, asaltantes y narcotraficantes. Está hablando con los líderes religiosos más importantes de la nación de Israel. Con ellos estaba discutiendo, porque ellos no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Y en esos días, cuando Jesús discutía con ellos, a lo que me estoy refiriendo, ya fue la última semana, fue la semana en que Él murió, que lo mataron. Entonces, Él les dice a los judíos, después de hablar tanto, les dice, ¿saben qué? ¿Saben por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? ¿Saben por qué ustedes no entienden lo que yo enseño?
Porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. Es como que yo le pregunto a usted, ¿por qué un sordo no puede entender lo que tú le dices? Porque no tiene oído. Y si no tiene oído, entonces no puede recibir el mensaje y no puede entender nada. Y Jesús le dice a los fariseos, a los judíos, le dice, ¿saben por qué ustedes no entienden mi lenguaje, mi mensaje? Porque ustedes no tienen oído. Ustedes no pueden escuchar. Porque alguien que no tiene oído no puede escuchar. Y luego les dice, ustedes no tienen oído porque son hijos del diablo. Y me quieren matar porque son hijos del diablo, y el diablo es homicida desde el principio. Y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vea, qué terrible, qué tremendo. Con razón querían lanzarle piedras. Le estaba diciendo a los líderes religiosos que eran hijos del diablo. Por eso es que usted no se sorprenda que hoy en día hay pastores hijos del diablo, curas hijos del diablo, misioneros hijos del diablo, evangélicos, católicos hijos del diablo. Porque no tiene que ver con la religión que tiene que ver con eso de qué simiente eres. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis, dijo Jesús. Y si os he dicho la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Quién me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Porque no tienen oído y no pueden entender. Porque el que es de Dios tiene oído. El que es de Dios oye mi palabra, oye las palabras de Dios, lo que viene de Dios. Pero el que no tiene oído no puede oír. Por eso es que, escúcheme, no de todos es la salvación. Usted predíquela a todo el mundo. Pero cuando alguien se cierra y no entiende, no comprende, puede ser que no sea el tiempo de Dios todavía, podría ser, pero lo más probable es de que no es hijo de Dios. Para ellos es locura lo que tú y yo creemos. Tú y yo es fácil entender la Biblia, la creemos, nos entra, tenemos oído. Pero en cambio ellos no tienen oído para... No les entra, no pueden entender, no es razonable para ellos. ¿Por qué cree que Jesús y la Biblia en muchas partes dice, el que tiene oído, oiga? ¿Por qué dice eso? Porque no todo el mundo tiene oídos. Solo los hijos de Dios tienen oído para la palabra de Dios. Ahora, no digo que porque son evangélicos son hijos de Dios. Yo digo oído para oír la palabra de Dios y obedecer. La cosa es así. Mira, Jesús lo explicó también de otra manera. Bueno, terminando esto, Jesús dijo, el que es de Dios, las cosas de Dios oye, entiende, tiene oído. Pero el que no es de Dios, no. Por esto vosotros no oís, porque no sois de Dios, les dijo les digo, ustedes son hijos del diablo. Y por eso me quieren matar, porque son hijos del que es homicida desde el comienzo. Ustedes saben que Caín comenzó matando a Abel, era asesino. Y todos los hijos del diablo quieren destruir a las personas. Si no lo pueden matar, literalmente lo quieren liquidar de cualquier forma. Porque son hijos del diablo. Sean de la religión que sean. Jesús contó la parábola del sembrador, no el sembrador, la del trigo y la cizaña.
dice la Escritura, les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña se equivoquen y arranquen también el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: arrancad o cosechen primeramente la cizaña, átelan en manojos para quemarla, pero el trigo recojan en mi granero. Hermanos, esto es lo que pasó en el huerto del Edén. Dios sembró su semilla para que el campo es el mundo, la tierra, el planeta, para que la tierra se llene de hijos de Dios. Pero vino el diablo. Mientras dormían los hombres, se descuidaron, Adán y Eva, y les fue sembrando la cizaña. Cuando Jesús explica la parábola, dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Dios. El campo es el mundo, el planeta, la tierra. La buena semilla son los hijos del reino. El trigo somos los hijos de Dios, en esa parábola. La cizaña son los hijos del malo, del diablo. El enemigo que la sembró es Satanás, el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De modo que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el tiempo del fin. Enviará a Dios a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el trigo, los hijos de Dios, los hijos del reino, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. Ahora escúchenme, allá pasó eso. Dios sembró la buena semilla, los hijos de él, los hijos de Dios. Pero vino el diablo y también sembró su semilla, la cizaña, los hijos del diablo. Y usted sabe que en un campo la mala hierba es la que gana siempre. Si usted no limpia, si usted no deshierva, se le pierde la cosecha. Pues así ha pasado en el mundo, que los hijos del malo, la cizaña, se han multiplicado. Para ir terminando, llegamos a Juan, donde hemos leído esta mañana la escritura, y encontramos que Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya estamos claros a estas alturas de que en este mundo solamente hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pongan atención. Ningún hijo del diablo se convierte en hijo de Dios. No hay cómo. Jesucristo vino a rescatar y a salvar lo suyo, lo de Dios. Ningún hijo del diablo se convierte en hijo de Dios. Cuando usted estaba en el mundo, usted no era hijo del diablo. Usted era un hijo de Dios perdido. Como el hijo pródigo. Hijo, pero alejado, apartado. Si nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios ahora, es porque venimos al mundo con los genes de Dios, solamente que estábamos perdidos. Y fuimos hallados.
Por eso es que usted tenía oído. Y usted pudo oír la palabra de Dios y venir a Dios. Usted nunca fue hijo del diablo. Fue un hijo de Dios perdido. Porque ningún hijo del diablo se va a hacer hijo de Dios. El diablo ya está sentenciado. ¿Cómo se le ocurre a usted que un hijo del diablo se vaya a convertir en hijo de Dios? No tiene la simiente de Dios. ¿Usted cree que la cizaña se convierte en trigo? Las cizañas son los hijos del diablo, en esa parábola. Y la Biblia dice que la cizaña está creciendo juntamente con el trigo. Por ejemplo, esto es un campo. Aquí hay, perdónenme la franqueza, ojalá nadie se me ofenda, pero aquí habemos hijos de Dios y habemos hijos del diablo, para incluirme y no ofender a nadie. Y podemos estar juntos, creciendo juntos, y podemos llegar así hasta el tiempo de la siega. Judas era hijo del diablo. Judas no tenía opciones. Él no podía arrepentirse. Era hijo del diablo. Y Dios usó un hijo del diablo para que sea Judas. Dios no usa un hijo de él para que sea Judas. Dice que a Faraón Dios lo endureció. Y claro, Faraón varias veces ya se chorreaba, ya se entregaba, pero Dios lo endurecía para poder mostrar su poder. Alguien dirá, pues Dios es injusto. Lo que pasa es que Faraón era hijo del diablo. Y para esas cosas Dios usa a los hijos del diablo. ¿Me hago entender? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan habla mucho acerca de la enemistad con el mundo, porque él toma esto del libro de Génesis. Dios dijo que iba a poner enemistad entre la simiente del diablo y nosotros. Por eso es que hay enemistad el mundo con nosotros. Por eso no nos quieren, nos aborrecen. No es tanto un odio de nosotros hacia ellos, es un odio de ellos hacia nosotros. Porque no es que Abel aborreció a Caín. Caín aborreció a Abel y lo mató. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Usted y yo, ahora los hijos de Dios y los hijos del diablo no se diferencian. Parecen los mismos. O sea, no es que a los hijos de Dios les crecen unas alitas atrás, o hay una aureola por acá arriba y andamos así y todo el mundo, no, ese es hijo de Dios. No es así. Sino que la apariencia es igual de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Digo, en la apariencia. Por eso es que dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él. Cuando Jesucristo venga, ahí se verá quién es quién. Ahí seremos transformados y seremos semejantes a Él, tendremos un cuerpo glorificado. Hasta tanto nos tienen por nada ni por nadie y no nos importa. No nos importa. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, que cree que Jesucristo viene y que ahí nos va a manifestar, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo conoces un hijo de Dios? ¿Cómo saber si tú eres un hijo de Dios? Es alguien que siempre se está perfeccionando, se está purificando. Si usted encuentra a un cristiano que dice, no, pero es que somos humanos, es que Dios sabe, ¿quién es perfecto? Eso me huele a hijo del diablo. Porque el Hijo de Dios dice que se purifica a sí mismo, así como Jesucristo es puro. Es que tiene la simiente de Dios. La simiente de Dios es la santidad. Es la santidad, la obediencia a Dios. Esa es la simiente de Dios.
Un hijo de Dios, escúcheme, no se conforma con lo que fue ayer, ni con lo que es hoy día. Quiere ser mejor mañana. Porque tiene la simiente de Dios, la santidad en Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que cree en el reino de Dios, que cree en la venida de Jesucristo, que cree que lo que dice la Biblia, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que peca o que comete pecado ha infringido también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Escúchenme, Jesucristo vino. Yo me mato diciendo esto ya años creo, que Jesucristo no murió en la cruz solamente para perdonar pecados, sino para quitar el pecado de nuestra vida. Hay gente que tiene un Jesús que solamente perdona pecados, o sea, siguen igual, no cambian, y la sangre de Cristo, y Señor, perdóname, tú muriste en la cruz para perdonar tu pecado, y tienen un Jesús solamente para perdonar pecados. Pero Jesucristo vino para quitar los pecados, dice la Biblia. ¿Sabes lo que es quitarle el pecado? Hacer santo, hacerte puro, irte perfeccionando. Y los que son hijos de Dios realmente buscan la perfección. No se acomodan con la imperfección. No se rinden a la imperfección, sino que están permanentemente perfeccionándose. Así que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados, porque en Él no hay pecado. Si alguno, escuchen, todo aquel que permanece en Él, en Jesús, no peca. Porque todo aquel que permanece en Jesús no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce a Dios. No nos dividamos en religiones. Muchos piensan que porque somos evangélicos somos el pueblo de Dios. Y muchos evangélicos piensan que los católicos son los hijos del diablo. Y viceversa, los católicos piensan que los evangélicos son los hijos del diablo. Pero no es cuestión de religión, es el que peca, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido a Dios, sea monja, viuda, pastor, cura, lo que sea. Dios divide entre los que pecan y no pecan. Y Jesús vino para quitar los pecados de sus hijos, porque en Él no hay pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido a Dios. Si hay alguno que está en adulterio, en fornicación, que está robando, que está en guerra permanente contra su hermano, no le ha visto ni le conoce a Dios. No importa que esté en la iglesia, no importa que tenga Biblia, no importa que predique, no le ha visto ni le ha conocido a Dios. Así de claro y sencillo. ¿Qué parte de esto no entendemos, hermano? Sigue diciendo Juan: hijitos, nadie os engañe. Todo aquel que hace justicia, que busca la santidad, que busca la obediencia, hacer las cosas bien, es justo así como Jesús es justo. O sea, es hijo de Dios. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, es hijo del diablo. Porque es como su papá. El diablo peca desde el principio. Y si tú te mantienes con el pecado, o sea, practicas el pecado, entonces eres hijo del diablo. Ahora, todos podemos pecar, pero una cosa es caer en un pecado y otra cosa es practicar el pecado. Yo sé que a veces se nos va por ahí una palabra, las iras, se nos va cualquier que está por ahí, pero otra cosa es que te mantengas en el pecado y que lo justifiques diciendo que nadie es perfecto, que Dios entenderá,
Que por eso Jesús murió. Y lo tenemos solamente para pisotear su sangre, solamente para limpiar pecados y no para que nos transforme y nos cambie. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús vino para deshacer las obras del diablo en los hijos de Dios. O sea, para quitar de nosotros, los hijos de Dios, las obras del diablo, el pecado. Así que tú no puedes permanecer haciendo las obras del diablo. Porque si Jesús vino a tu vida, entonces quiere decir que Él ha deshecho las obras del diablo en tu vida. Y estás libre de eso, porque eres un hijo de Dios. Todo el que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque la simiente, ¿qué es la simiente? ¿Qué es la simiente? La santidad de Dios. ¿Qué es la simiente? Es la semilla de Dios. Es la esperma de Dios, por así decirlo. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que es hijo de Dios, nacer de Dios quiere decir que, vea, el Jonathan nació de mí. Quiere decir que yo soy su papá y él es mi hijo. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que tiene a Dios como su padre, que es hijo de Dios, no peca, o sea, quiere decir no practica el pecado. Y se perfecciona y se purifica cada día más. Porque, ¿sabe por qué no peca? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Y tiene la simiente de Dios. No se trata tanto de esfuerzos humanos, se trata de que seamos nacidos de Dios. Se trata de que tengamos la simiente de Dios, de que seamos hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque no hay más hijos en esta tierra. O son hijos de Dios o hijos del diablo. ¿Cómo los diferenciamos? ¿O cómo saber si tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Una vez más, porque Juan está que repite y repite esto aquí. Dice, todo aquel que no hace justicia, que no obedece los mandamientos de Dios, que no hace lo recto, la voluntad de Dios, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? No hay más. Ya no hay más. ¿A dónde vas a ir? Te pregunto, ¿estás haciendo justicia? ¿Estás practicando el pecado? ¿Amas la santidad? ¿Tienes temor de Dios? Te pregunto, ¿aborreces a tu hermano? ¿No le perdonas? Si es que no haces justicia y no perdonas a tu hermano, no amas a tu hermano, tengo que decirte que tú no eres de Dios, eres del diablo. Pastores, que usted no sabe, yo no puedo perdonar, pero entonces eres del diablo. Es que Dios ha de entender, eres del diablo, no hay de otra. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que hay en adulterio, fornicación, robando, calumniando, un pocotón de cosas más, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, o que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermano, el odio hacia sus hermanos, eso es del diablo, eso comenzó con Caín. Todo aquel que aborrece a su hermano es como Caín, es hijo de Caín. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, del diablo,
y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Sabe por qué cosa nos aborrece el mundo? Porque nuestras obras son buenas y porque las de ellos son malas. Por eso es que cuando usted no participa de sus pecados, se enojan. Ellos quieren que usted también se chume con ellos, se emborrache con ellos. Ellos quieren que usted haga lo mismo que hacen ellos. Y si usted no hace, este se cree mejor, este que se cree. Y nos aborrecen, nos odian. Y si puede destruirnos, nos destruyen. Los hijos de Dios, escúcheme, ya nacieron hijos de Dios. ¿Y cómo saber que eres hijo de Dios? Porque tienes oído. Cuando oyes cosas como estas que acabo de predicar, te entra, entiendes y haces, obedeces. Si es que esto no te entra, esto no entiendes y rechazas esto, eres hijo del diablo. Los que son hijos de Dios oyen. El que tiene oído es hijo de Dios, por eso oye. Pero hay gente que está años en la iglesia y no oye. ¿Cuántos mensajes, cuántas exhortaciones? Y no oyen, siguen igualitos. A veces peor. Entonces, ojalá hoy día muchos hijos de Dios escuchen. No solo aquí, sino en todo el mundo donde llega este mensaje y esta palabra. Recuerde que estamos en los últimos tiempos y Dios está revelando palabra para esta última era. Al menos yo nunca había entendido estas cosas así. Y la verdad es que si eres hijo de Dios, esto es tan claro y no admite discusión, sino hacerlo, obedecerlo. Amén. ¿Cuántos oyen? ¿Cuántos tienen oído? Amén. ¿Cuántos hacen justicia? ¿Cuántos aman a su hermano? Póngase de pie, vamos a orar. Padre bueno, te damos la gloria y la honra y la alabanza una vez más. Te exaltamos, te glorificamos, te honramos. Espíritu Santo, nunca me cansaré de agradecerte por ser mi maestro, por ser nuestro maestro, por abrir mis oídos y mi entendimiento para poder entender tu palabra. Gracias por la sabiduría para poder explicarla. Y gracias por la sabiduría que derramas en la gente que me escucha. Dios, lleva esta palabra a los oídos de todos tus hijos en todo el mundo. Celebramos el ser tus hijos, el tener tu simiente, Dios. El ser de tu simiente en tu descendencia. Ahora entendemos que nosotros somos hijos tuyos, engendrados por ti en el Espíritu. La carne es polvo, es tierra y volverá al polvo, pero nuestro espíritu es espíritu y es eterno. Y nuestro espíritu es hijo de Dios. Nosotros solo vivimos en este cuerpo animal. Nosotros somos hijos de Dios que trascendemos este cuerpo a la vida eterna. Dios, si hay hijos que están apartados, hay hijos que todavía no han reaccionado, Dios, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de ellos, así como lo hizo con el hijo pródigo. Dice tu palabra, dijiste tú, Jesús, que él volvió en sí. De pronto entendió, de pronto como que se le prendieron las luces. De pronto recapacitó. Es que él era hijo. Asimismo hay muchos hijos en el mundo entero, Dios,
que todavía están en el chiquero, que todavía están en la provincia apartada, todavía están lejos de ti, pero que son hijos y que tienen que volver a casa. Dios, envía tu Espíritu Santo y redargúyelos, hazlos volver en sí y que regresen a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y te damos gracias por aquellos que hemos llegado. Gracias, papito Dios, a ti la gloria y la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.